Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8:33, estamos de regreso en este sonar informativo de día jueves. Así es. 39 de marzo, que si algo de bueno tienen los jueves. Dice que era 42. 48. Por ahí. Estamos al borde de la cincuentena. Marzo, el mes más largo del año. Sí, pero algo bueno tienen los jueves. ¿Qué cosa? Los jueves de mayo. Bienvenido, Alberto Mayor. ¿Cómo están? Muy bien. Con actitud de jueves de marzo. Y el invierno se acerca, digamos. Exacto. No, es impresionante este mes. ¿Cuántos días ha tenido para ti marzo? No, ha sido horrible. O sea, de verdad, una cosa así como no. O sea, tampoco quiero que termines, eso es lo peor de todo. Claro, o sea, porque necesito lo que se viene después peor. Pero necesito, además, me gustaría sentir que era un poco más liviano. O sea, entonces, no. ¿Hasta te resfriaste? Alergia. Alergia. Mucho aire acondicionado, cambio de oficinas y cosas, entonces no. Te tienen ahí constipado. Sí. Ya, pero nada grave. Pero estás sobreviviendo y saliendo adelante. Sin ya viene dignidad, abril. Muy bien. Pero bien. Pero saliendo adelante. Pero me siento bien, no me pasa nada. Digamos. Ya. Oye, ¿no te ha tocado enfrentar ningún proceso de extradición? ¿Algo? ¿Estados Unidos no te reclama? ¿Algún racimo? ¿Algún racimo? Todas las semanas yo compro un racimo, pero es bastante más barato que otros. Que los fabricados en Chile. Oye, apareció el juicio. O sea, primero tenemos que decir que... ¿De quién estamos hablando? De Carlos, que para algunos es Cardún y para otros es Cardoen. ¿Verdad? No dejémoslo. Tienes razón, así, en algún momento era la discusión. Entonces, como yo no he hablado nunca con el señor, ya no sé, no tengo idea cuál será. Dile Carlos. Pero lo que pasa con Carlos es que hace 20 años se le ocurrió vender armas a un país que Estados Unidos tenía prohibición de venderle armas. Claro. Es eso, es la prohibición de Estados Unidos. De Estados Unidos. No de la ONU. Exacto. No hay acá una prohibición de Estados Unidos. Y Carlos le vendió armas. Y entonces Estados Unidos tomó la decisión de establecer una querella en su contra y luego una sentencia en su contra ante el no arribo de la persona. Y luego eso significa que desde ese entonces este señor se ha limitado a estar en Chile porque básicamente si sale la posibilidad de una extradición es enorme. Se han hecho ingentes esfuerzos en distintos gobiernos para que Estados Unidos revoque la solicitud de extradición. O sea, más bien esta alerta roja que había de Interpol. Claro, pero básicamente la han tratado pero además que se termine porque una cosa es que tú digas esto se puede activar, no se puede activar, qué sé yo, pero el gran problema para una persona que está en esta condición es que en realidad en cualquier momento puede ser que tu propio país diga, bueno, sí, en realidad sí, claro, vamos a acatar la solicitud de extradición y vamos a concederla. O sea, que tu propio país te entregue. Exacto. Ahora, una de las cosas que se ha preocupado Carlos Cardón en los últimos 20 años... Tenía al país muy contento con él. Era todo el mundo muy contento porque no lo entreguen. Claro. ¿Me acuerdas de la medalla? Yo siempre me acuerdo de la medalla de Gabriela Mistral. Sí, pues. Por su contribución a las artes y la cultura. Sí, pues. Al ex fabricante de armas. Al ex fabricante de armas. Que en todo caso no es raro encontrar fabricantes o ex fabricantes de armas que tienen museos y colecciones. O sea, es como... Sí, suele ocurrir en el mundo, no es una cosa... ahora, claro, porque además las armas producen unas utilidades que son más o menos importantes. Y este señor además había hecho... a Estados Unidos, que entiendo que es uno de los mayores exportadores de armas, bueno, ¿no? sí, si no el mayor. Saddam Hussein le quedó debiendo 50 millones a Cardón. ¿Y tú crees que le preocupa? No, 50 claro. millones de dólares, bueno, está bien. No, y bueno, y además parte de los conflictos tienen que ver, supuestamente, esta es la versión más de Cardón, es que efectivamente Estados Unidos le molestaba porque además él o su equipo habían desarrollado ciertas innovaciones, ¿ya?, que los norteamericanos querían en el fondo patentar ellos como propias. Claro. Entre ellos este helicóptero que vuela invertido y otro tipo de armas. Bueno, la bomba racimo no es una bomba demasiado tecnológica. De hecho, su principio fundamental es hoy día más bien sancionado por Naciones Unidas. O sea, hoy día se buscan armas que sean lo más precisas posible y esta es justo exactamente lo contrario. O sea, el racimo significa que se van abriendo de a poco y en hilera
¿ya? Una enorme cantidad de bombas que van cayendo en un descampado que una hectárea. Claro, que es campo arrasado en el fondo. Es tierra quemada y no sobrevive nada que no tenga un... Y adentro de la bomba de racimo le puedes poner muchas cosas distintas. O sea, se han usado bombas de racimo con napalm. Ya te pusiste creativo. Entonces, claro, eso es lo que hacen los tipos que hacen bombas, digamos, se ponen muy creativos y dicen, ¿cómo podemos aumentar el poder destructivo de esta... De ahí entonces esta convención que hay contra la bomba. No, pero hay un pequeño, permíteme la perversión última. No todos los bomblets estallan. No. Son hechos masivamente. Entonces, son de colores brillantes normalmente para manipularlos. Y en Afganistán se dio la particularidad de la última guerra, la guerra con Estados Unidos, de que tenían el mismo color que raciones de ayuda alimentaria. La cantidad de niños que recogió bomblets de bombas de racimo, creyendo que eran raciones de ayuda humanitaria en Bargan, en un bombardeo en Bargan, fue horrorosa. Afganistán además tiene la mayor cantidad de mutilados del mundo por las guerras que vienen desde la época de la Unión Soviética, en los años 80. Entonces, imagínate la infinita crueldad, además de tener una bomba que el bomblet que no estalló puede ser recogido por alguien pensando que es o puede ser manipulado por un niño, por cualquier persona. Porque los niños andan agarrando bombas y las tiran y entonces o en la película las tortugas vuelan, ¿sí? Se veía como los niños desarmaban bombas para vendérselas a los guerrilleros. Ahora, lo interesante de la situación actual es que Estados Unidos volvió a recordarle a Chile que hay una solicitud de extradición, pero hay un clima raro, como que parece que este acuerdo transicional que tenía a Carlos Cardón en una condición tal que no era posible ser tocado, parece que eso cambió. Hay una sensación como de que, parece que esta vez igual viene dura la mano. No se ha dicho nada, pero la verdad es que la solicitud de extradición de Estados Unidos... Ahora, la pregunta siguiente es, ¿por qué Estados Unidos reitera, pasando tras gobierno, una solicitud de extradición de un actor menor? El fabricante de armas en Chile no es precisamente, o sea, es casi como esa película de los tipos que traficaban armas gringos que se meten, o sea, no tenían ni idea de dónde estaban metiéndose, y cuando se enteran no les importa por la plata, pero no es muy, no, la verdad es que es bien difícil de entender. Entonces lo que uno podría asumir es que este señor se le metió entre ceja y ceja a alguien que no está en la primera línea, alguien que siempre está en los mandos medios, alguien que no lo olvide, mandos medios altos, ¿ya? Y que sencillamente dice, bueno, pero esto que hizo fue muy inapropiado porque siempre hay historias detrás de esto. O sea, le vendió un país con el cual no se podía vender. Sí, ok, eso lo hace mucha gente. Al cual le habíamos vendido hasta los propios Estados Unidos hasta un año antes, incluyendo, según se ha dicho, los gérmenes de las armas químicas. Por supuesto. Entonces, el problema no es ese. El problema es que quizás en esa venta hubo algo que no se respetó de un acuerdo, porque en los acuerdos de cosas ilegales existen, por supuesto, pero también existen los acuerdos de cosas ilegales en la política internacional. O sea, yo te acepto que tú le vendas tal cosa, yo te acepto, ¿ya? Pero hay ciertos límites. Porque además son todos más o menos conocidos, le dicen, oye, no me lo podéis dejar no venderle. Entonces tal vez el problema fue que se pasó de listo, ¿ya? Entonces hay una situación media rara porque hay alguien que está permanentemente recordando a un señor que vive en Santa Cruz, ¿ya? Que ha pasado muchísimo tiempo, que tiene un museo, un restaurante. Hay dos cosas. Lo que tú dices para mí tiene muchísimo sentido, y además el agravante es que el material implicado es el circonio comprado en Estados Unidos. A mí me parece que en buen chileno alguien se cagó en esa masa. Compró el circonio en Estados Unidos a otro que quería hacer el mismo negocio o que quería hacer un negocio bueno y se lo vendió a un país que... O no pagó, o sea, claro. es que por eso digo, aquí hay una historia que es mucho más interesante, pero lo que es concreto es que da la impresión de que el gobierno norteamericano le está diciendo al gobierno chileno, haga un gesto. Claro. Y es difícil cuando te dicen... Como si no fuera suficiente que haber venido a Cúcuta, carajo. Claro. Pero ahora, ¿qué harías tú si estuvieras en Cancillería en estos momentos? Huir. Licencia médica ahora. Claro, estos son problemas que no tienen solución. Afónicos, no puedes entregar declaraciones. Es que no tiene solución, porque si tú le cedes a Estados Unidos, estás cediendo en algo que la verdad es que te vuelves bastante servil.
O sea, tú no deberías estar preocupado de este tema. Ahora, tienes varios problemas entre medio. Aquí hay congresistas que han luchado por meter en las legislaciones aspectos en los cuales, ¿ya? Donde empresarios como él, que tienen situaciones como la de él, se han visto beneficiados. Luego tenemos a autoridades de gobierno chileno que han hecho directamente lobby en Estados Unidos a nivel de presidencia de la República para lograr que esto termine. O sea, tenemos una situación y ninguna de esas veces, ¿ya? El gobierno norteamericano, cualquiera sea el presidente de cualquier signo, ha dicho de acuerdo. Eso significa que hay alguien que en términos operacionales, eso no significa en términos políticos, en términos operacionales, tiene más poder que el presidente en Estados Unidos. Y eso normalmente ocurre en los organismos de inteligencia. O sea, el hombre de la ventanilla. Aquí hay hombre... el que pone tu solicitud primera a última. Exacto. O sea, aquí hay alguien en oficinas de inteligencia que dice... no pasará. You shall not be forgotten. Exacto. Entonces, ese día en que no te quieren olvidar, y no es una buena noticia, es lo que está pasando hoy día. Y a mí me da la impresión de que va a ser más difícil, porque claro, a esta edad lo más probable es que cualquier juicio que pase, cualquier cosa que pase, en realidad es ritual, no es que lo van a meter preso. Como está prescrito. Pero sí, es que lo que pasa es que ahí... Es que allá no. Allá no, pues. Allá no. Acá sí. Allá no. Entonces aquí la Corte Suprema tendría que decir que está prescrito para las leyes chilenas y por tanto no puede aceptarlo. Claro. Pero habría que ver cómo el tratado que tiene Chile con Estados Unidos. Sí, entiendo que eso es lo que en esa etapa están revisando ambos tratados para ver cada ahí. Cada vez que hemos hablado de tratados de extradición, hablamos de que sea un delito punible en ambos países. Exacto. Y si en Chile está prescrito, debería, porque siempre pesa más el articulado pro reo, digamos. Claro. Si en Chile, comparando las dos legislaciones, si en Chile está prescrito, no debería ser un motivo para extraditarlo. Pero si tu otro país es Estados Unidos. Claro, lo que pasa es que ese es el eso inclina la hoja. Eso. Entonces, es interesante el tema porque en el fondo, ¿es o no defendible Carlos Cardón? Claro, es que, y ahí viene, esa es la pregunta. Y después de eso viene el problema siguiente. O tal vez el problema no es Carlos Cardón. ¿Ya? O sea, o tal vez el problema es que de alguna manera, por alguna razón que desconocemos, el gobierno de Estados Unidos siente que debe presionar con todo al gobierno chileno en distintas dimensiones para una lealtad absoluta y sin ninguna... A pledge of alliance. Exactamente. Entonces, un juramento de lealtad. Exactamente. Entonces, si tú dices... Como poner a prueba. Claro, entonces le dices, a ver, ya, ok, entonces... Usted se ha portado bien con Venezuela, pero tal vez le ha pedido más cosas, no tenemos idea. Y le dice, pórtese bien en todo. ¿Ya? Y eso me recuerda que además tenemos, nuestro presidente tiene un caso en la SEC, en Estados Unidos. Entonces tampoco es que haya mucha capacidad para portarse tan así como chorito, tan no es desafiante. Claro, no es muy fácil. Entonces tenemos aquí hay una historia que puede ser de muchas dimensiones, no digo que sean todas estas ni mucho menos. En la política exterior normalmente, bueno, en la alta política normalmente uno tiene que reconstruir a partir de nada, porque no hay nada. Es como hablar sobre el Vaticano. ¿Qué sabe uno del Vaticano? Claro. Sabe el 2%, lo que ellos quieren que uno sepa. Claro. Entonces, sabemos muy poco, pero eso poco que sabemos indica que el lío es grande, porque si no, no tiene sentido. De verdad, es una solicitud de extradición que lleva 20 años, nunca ha pasado nada, nunca Estados Unidos ha hecho ningún berrinche superlativo. Estados Unidos hace como que lo pide, Chile hace como que lo entregaría si es que lo pidieran con más énfasis, pero no lo entrega. Y mientras tanto, él está articulado fuertemente con la élite política nacional sin ningún inconveniente. Y se hacen gestiones por él, Estados Unidos no las acepta, pero tampoco le pone la soga al cuello a Chile. No pone la pesada. Entonces, esta presión que está haciendo ahora, ¿es por él o hay otros temas que están siendo negociados y que están en el... No nos olvidemos que está la guerra comercial con China. No nos olvidemos que China reemplazó a Estados Unidos como principal socio de Chile hace bastantes años ya. En Latinoamérica en general. Y de Latinoamérica en general, y que Estados Unidos siente que eso fue un error de ellos. Una mala gestión de ellos, de perder el control del patio trasero desde el punto de vista económico y político, que ambas cosas ocurrieron. Por eso se le metió el ALBA, por eso se le metió el chavismo. O sea, entonces están tratando de tomar control. Veamos
qué es lo que sigue, y veamos hasta dónde Chile cómo Chile en este jueguito de que no, yo quiero ser bien amigo de China y de Estados Unidos, cómo logra hacer eso cuando la cosa se empieza a poner un poco más dura, y a dónde se opta. Entonces es jodido. Sí, bueno, ahora está en la etapa en que la Corte Suprema es la que tiene que resolver. Claro. No hay plazos para tomar una determinación al respecto, pero lo que señala en un artículo de la Tercera es que, como son hechos previos a la reforma procesal penal y el tratado de extradición, hay uno que se firmó entre Chile y Estados Unidos en el 2017, todo esto se remite al antiguo Código de Procedimiento Penal y Acuerdo Bilateral de 1900. Mira, donde el tema... Claro, si no viene con sello de lacre te lo pueden rechazar. O sea, eso significa que básicamente es totalmente político. Este mismo artículo dice, según la norma, la entrega mutua de personas se va a concretar por los siguientes delitos: homicidio, incendio, robo, falsificación, malversación, fraude, perjurio, violación, destrucción de ferrocarriles, delitos cometidos en el mar y crímenes relacionados con la trata de esclavos. La trata de esclavos. Bueno, eso significa un juicio completamente abierto, porque significa que depende de la capacidad política de cada parte, porque en realidad un buen abogado puede transformar cualquiera de esas cosas en un caso, y un buen abogado puede transformar todo eso en nada también. Entonces, eso es lo bueno de tener buenos abogados. Pero son carísimos. pero Aquí sigue el abogado, es Juan Pablo Hermosilla. ¿El abogado de Cardoen. Bueno, o sea, eso significa que está muy articulado con Pregúntale al arzobispado si es buen abogado. Es el mismo abogado de la... Y hay varios de los que se han defendido por los temas de empresas que tienen a Juan Pablo Hermosilla. Sí, entre Hermosilla y Bofil juegan en el sistema político. Bueno, 8:50. Hablemos un día de los abogados. Y nos vamos a querella el otro día. En Sonar Informativo, jugamos con todo. Información deportiva con actitud, junto a Ignacio Pérez Tuesta. 8:52, ya estamos de regreso en este Sonar Informativo. Don Ignacio Pérez Tuesta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Don Alberto, ¿cómo le va? Buenos días. Don Ignacio, por favor. Oiga, a ver, tenemos varios temas. No sé si quiere hablar algo de Nicolás Maturana. Solo quería preguntarte una cosa. Antes de eso, sí, dígame. ¿Qué te parece que Chile haya jugado con 3-6-1? Que es la fórmula que usaban los rusos. Fíjate que quizás tú dices que nos estamos izquierdizando. Yo me sentí tan así, no sé, me recordó tanto a la Unión Soviética. A Renata Sayev en portería, por ejemplo. Claro. Con el CCPP en el pecho. ¿Qué tiempos aquellos? Cuando éramos tan felices. Cuando el mundo tenía alternativas. Sí, era más o menos, claro, era bueno o los malos según tu línea interpretativa, pero había buenos y malos, digamos. Era más fácil, era tan fácil todo, ¿no? Habían donde los buenos... 2 teorías genéticas, 2 programas espaciales. Claro. No esta cosa rara donde un empresario de televisión y experto en reality se puede convertir en presidente del imperio más grande del mundo. Donde claramente la humanidad está en decadencia. Donde las finales de los Juegos Olímpicos de básquetbol, por ejemplo, eran maravillosas. Bueno, no, era otra época. Bueno, pero está bien. Bueno, de hecho, cuando dio la formación, que no le apuntamos, nadie le apuntó esa formación, nadie pensó que Rui iba a jugar contra él en el fondo. De hecho, Chile no se vio muy bien al principio contra el fondo. De hecho, el gol de fue por eso. Estados Unidos fue ahí una desaplicación por la ubicación en que estaban justamente Medel con Jara, sobre todo. O sea, un saque el arquero. Y lo interesante, sí, en términos futbolísticos, me parece que con 6 volantes Chile tuvo una presión notable porque ocupó un espacio, se hizo un equipo más corto y tuvo una presión interesante. Nico Castillo se gastó mucho, sí. Y claro, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, a Nico Castillo se le pide goles, pero el tipo hizo un desgaste notable. Creo que Chile aumentó en presión, aumentó en posesión, pero claro, hizo un gol que además lo hizo en lateral. Es decir, Chile todavía está con una carencia de gol. Pero espérate. Hay un par de cosas preocupantes en el jugar con el 3-6-1, digamos. Y es que hay algunos equipos, algunos más rústicos, como los paraguayos, que son expertos en saltar el medio campo, porque tienen unas canchas súper esponjosas, entonces sacan largos cabezazos y están al lado de tu área. Y otros que lo hacen con una técnica un poco más pulida, como los alemanes, que me acuerdo en el Mundial de Estados Unidos, le hacen un gol a Bolivia así. Los dejan que se vengan a presionar todo y sacan
sacan desde su arco, las toca un tipo y la mete dentro del arco. O sea, Claro. Entonces, cuando te leen un partido así, un equipo con cierta habilidad, estás metido con la cuerda. Y te ponen 3 delanteros y... Sí. Y eso significa que quedaste con la cabeza debajo de la guillotina. Heavy. Pero se vio en general mucho mejor de lo que uno pensaba cuando vimos la formación y dijimos, Claro, "Guau". que yo creo que es el peor escenario, porque el mejor escenario era que perdiera muy fácilmente y entonces se tiene que ir Rueda. Pero el peor escenario es prolongar la agonía, porque ya está claro que lo de Rueda no va a andar. O sea, Yo no sé si, bueno, ayer lo comentábamos con los chiquillos, Que la pero Rueda viste está cuadrada. la conferencia de prensa cuando Rueda saca que fue bautizado como el nuevo Quiotazo, saca el Sí. celular y muestra su primera ¿Qué es eso? declaración. ¿Cómo interpretar eso? Ay, no, Que, o sea, que- Eso ¿qué es confusión, es una confusión Espérate, absoluta. Buscando ¿Es que lo incomodidad echen. o es desesperación? No, yo creo que está, son Una cuando tú mezcla. dices, cuando tú dices que el tipo que no tienes claro como por qué te contrató el tipo que te contrató, es como ya de verdad, o sea, despídanme. Entonces, es como cuando el funcionario que está buscando que lo echen, se le da vuelta la Coca-Cola arriba de la maquinaria que vale 300 millones. Claro. ¿No? Entonces, y no se le puede acusar de dolo. Entonces, claro, pero no, o sea, da la sensación de que ya no aguanta para más. De hecho, yo tenía la duda y le preguntaba a Ignacio la otra vez. ¿El Rueda tiene historial de hacer este tipo de maniobras en las conferencias? Ayer en el gran ¿Los programa EAS, Jugamos sí? con Todo, hablamos con el Tren Valencia, ¿se acuerdan de Adolfo Valencia, claro. el jugador colombiano? Y de hecho una de las cosas que conversamos que acá en Chile está muy cuestionado y en Colombia, o sea, es un técnico súper valorado que incluso antes de venir a Chile estuvo a punto de ir a Colombia a dirigir a la selección. Y él decía que era un tipo muy respetado, que respetaba los procesos. Entonces, lo que uno sabe y lo que nos han dicho la gente que lo conoce hace más años, que no es de hacer estas cosas. Ya. Es muy raro, y de hecho, si tú ves al Rueda que empieza esa misma conferencia que él mostró, que se ve un tipo como de convicciones Con súper aplomo, claras. claro. De hecho, yo me acuerdo que lo comenté en ese momento. A mí me encantó la primera conferencia porque dijo, Sí. yo quiero centrales altos. Más allá que uno pueda Estar de acuerdo discutir o o no, no. pero tú decís, el gallo llegó y dijo, yo voy a hacer esto. Y uno dice, bueno que llegue, y alguien que llega a poner un poquito de orden en el camarín, en fin. El tema es que, sobre todo en el tema del camarín internamente, Rueda no se ha metido. Entonces ahí es donde me parece, donde primero ha fallado ahí, ha dejado mucho flanco abierto, y yo creo que entró en una espiral que ya no tiene vuelta. Tendría que en la Copa América Chile llegar entre los 4 primeros, llegar a semifinales, y mostrar un juego que uno diga, bueno, hay algo para seguir creciendo. Pero Chile yo no sé si Y hoy eso se ve. Chile yo no sé si hoy está para estar entre los 4 primeros de Y la eso Copa América. que- Hoy no lo sé. Eso que el continente no está muy. No, ojo que está Argentina está súper todo complicada. mal. Paraguay, que está con Berizzo recién, Sí. también no le fue bien. Perú perdió el otro día un amistoso con El Salvador. Oye, O sea, no, ojo, Sudamérica no anda muy Una cosita muy- por lo que me decías de Nico Maturana, que quiero señalar que la declaración que dio el dirigente de la Universidad de Concepción, como señalando que no fue apropiada la declaración de Nico Maturana por el tema de los medidores, no es, cito textual al rector de la Universidad de Concepción, no es representativa de lo que piensa la casa de estudio, universidad al respecto, y el equipo ese es de la universidad, no es como la Universidad de Chile, la Universidad Católica que está. Entonces, ojo con eso, porque efectivamente no necesariamente se lee muy bien esas declaraciones de ese dirigente por parte de la universidad. Porque es como tú bien haces el alcance, es el equipo, el club deportivo de la universidad. Hay una liga, o sea, no hay liga, es de Y la una universidad como la Universidad de Concepción, que es de súper libre pensamiento, y decir que un jugador no tiene derecho a Eso decir fue lo cosas. más raro, porque si lo dice un dirigente de otro equipo, Da lo mismo. ya, pero pero o sea, lo hablamos ayer, de la Universidad de Concepción. De hecho, salió hasta la CUT a apoyar a Nicolás Sí. Maturana, el CIFUB, por supuesto, pero escuchamos recién en el primer bloque que el Mario Rodríguez, el presidente del fútbol de la Universidad de Concepción, como que reguló un puso poco y freno dijo, ahí a la no, crítica. nunca lo íbamos a citar, porque inmediatamente salió la información que lo iban a citar como para pedir la explicación. No, claro, exactamente. Así que no, eso yo creo que es inviable, porque si el rector. Porque ¿cuántos deportistas hacen este tipo de cosas? Por ejemplo, nos acordábamos a propósito de esto, ¿te acuerdas del doctor Sócrates en Sí, Brasil? pues, Que bueno. fue, o sea, él era un tipo que, de hecho, un tipo que en su vida como deportista, además gran jugador seleccionado brasileño, fue con banderas políticas y Sí. banderas de la democracia en momentos súper complicados de Brasil. O sea, fue un tipo que Y toda la familia, Raí también después. por Tipo- ejemplo, tipo o sea, súper fue un tipo politizado. súper jugado, y en Chile para qué Ahora, no es también. habitual, porque eso te baja el precio, esa es la verdad. Claro.
Más hoy. Más hoy día. Sí. Pero no es habitual. Pero digamos que Caselli también lo hizo. Digamos Caselli, que la Universidad de Concepción estaba recién metiendo primera y acelerando. Cuando metió marcha atrás le voló la mitad del engranaje a la caja de cambio, pero se escuchó, digamos. No, tiene derecho a decir lo que quiera. Nosotros respetamos la libertad de los jugadores, digamos. Pero es que además es lógico. Es obvio. ¿Cómo le vas a decir a un jugador que no es prudente que diga un comentario? O sea, por favor. Además, necesitamos jugadores que piensen, o sea, es fantástico. Eso prestigia. O sea, al revés, deberíamos estar pensando cómo los equipos que son de universidades, ¿por qué no los jugadores no tienen derecho a tener cursos adentro, ramos adentro, como parte de su contrato? Bueno, como ocurre con el notable geógrafo de la NBA. ¿De la NBA? Michael Jordan. Antes produce un error estadístico, todo el mundo sabe. Bueno, Michael Jordan produce un error estadístico en los sueldos de los geógrafos. Claro, la promedio de sueldo de los geógrafos es enorme. Y es por culpa de él. Si le sacáis a Michael Jordan es normal. No, sí, antes los jugadores, gran parte de los jugadores eran alumnos de las universidades de la Chile, la Católica. Hoy han estudiado, las barras eran alumnos de las universidades. Claro, eso obviamente después se fue perdiendo con el tiempo. Pero había eran otras épocas, mi estimado Alberto Mayor. Pero claro, una universidad sobre todo tiene que tener mayor cuidado con... O sea, un club que representa una universidad tiene que tener más cuidado con algunos temas. Cortito antes de despedirme, chiquillos. Habíamos hablado el otro día de los Juegos Olímpicos Especiales. Chile ganó 2 medallas de oro en el tenis y terminó su participación con 13 medallas. Mira. Así que de Juegos Olímpicos Especiales, destacarlo porque muy bien. Terminó con 13 medallas, 2 de oro. Así que felicitaciones para nuestros chiquillos. Los he visto entrenando ahí en el Estadio Nacional. Sí. Así que muy bien. Muy bien. 9 de la mañana con 1 minuto. Don Ignacio Pérez Tuesta, don Alberto Mayol. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Entre bombas y bombazos. Y racimos. Y racimos de bombas. Suena la alarma de opinión. Sigues en el Sonar Informativo, en el 105.3 FM. Hasta aquí llega este Sonar Informativo de día jueves. Mañana es viernes al fin. Muy bien. Es abrumador ver un matinal. Estoy mirando. Es muy impactante. Seguimos profundizando eso en la siguiente hora. Que estén muy bien, adiós. Chao.